Muy bien. Ahí está. Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bien. En nombre del Instituto de Estudios Judiciales, Departamental Quilmes, les agradecemos mucho la presencia en este nuevo tema que nos convoca, que es la Ley 27.551, respecto a la locación de inmuebles, de la mano de uno de los consejeros de nuestro coordinador, Diego de Rosa. Fue invitado el disertante Mauro Leturia. Doctor, le agradecemos la presencia, y para dar inicio vamos a darle la palabra a Diego de Rosa, que es el encargado de presentar a nuestro disertante. Bueno, adelante, Diego. Muchas gracias por la asistencia a todos. Muchas gracias, Julia. Bienvenidos a todas y todos a este encuentro que, bueno, desde el Departamento Judicial de Quilmes, el Instituto de Estudios Judiciales, siempre nos gusta tomar la iniciativa en estos temas nuevos, sobre todo en estos especiales momentos que estamos viviendo. No queremos hablar del tema actual sobre COVID, pero la realidad nos está superando, sobre todo con la pérdida de un valiosísimo ministro de nuestra Corte, junto a otra cantidad de seres queridos que cada uno debemos tener, que quizás está padeciéndolo o quizás ya no está. Y bueno, previamente le voy a pedir permiso a mi querido Mauro Leturia, si me permite, en esta introducción, hacer no quiero decir un minuto de silencio, pero acompañados de la imagen que nos va a poner Fernando Fasano, permitirnos al menos unos segundos de silencio en honor a nuestro querido Eduardo Néstor de Lázari. Así que si nos acompañan en esta especie de homenaje, vamos a dejar aquí la imagen unos segundos. Bueno, en estos segundos de respeto y conmemoración a Eduardo, a nuestro querido Eduardo de Lázari, valiosísimo ministro de Corte, jurista, vamos a presentarlo a Mauro Leturia, que es procurador, abogado, escribano, especialista en docencia universitaria, doctorando en la UNLP, es profesor de posgrado tanto a nivel nacional como internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor de Derecho Civil 3, Contratos, ¿no? Y junto a otras asignaturas como Pensamiento Científico, Derecho Marítimo y Aeronáutico, tanto en la UNLP como en la Universidad del Este. Participa en proyectos de investigación, tanto como investigador como director de investigaciones. También es profesor en Derecho Penal, profesor invitado en el extranjero, oficial de justicia en el Fuero Federal, como a su vez secretario de Extensión e Investigación en diferentes facultades, UNLP del Este. Y sí, cabe destacar que es autor y coautor de diferentes obras en materia de derecho intelectual, de propiedad intelectual. Ha escrito el Manual de Martilleros y Corredores en el 2015 y recientemente ya lo tenemos sacado del horno, la versión del Manual de Martillero y del Corredor, en su segunda edición actualizada del 2021, editado por la librería editora Platense. Y bueno, solamente, previo a presentarles y decirle para aquellos que no conocen quién era Mauro Leturia, nos hemos propuesto este curso sobre locación de inmuebles a la luz de la 27.551 y los efectos de la resolución 4933 del 21 de la FIP, que en cuanto a la aplicación temporal, él nos va a decir cuál es la incidencia que tiene hoy día, pero justamente es aprovechar este espacio de encuentro para hacer un análisis y reflexión crítica, ¿no?, sobre los efectos de esta normativa, las modificaciones que introdujo en el Código Civil y Comercial de la Nación, sin perder de vista, ¿no?, un tema importantísimo como es la función social que cumple la figura de la locación de inmuebles
en materia de acceso a la vivienda digna, derecho tanto a nivel constitucional como convencional, ¿no? Y bueno, de esta manera, más allá de describir en forma general los lineamientos de la Ley 27551 y su impacto en el contrato de locación de inmuebles, es justamente brindar pautas interpretativas y un análisis crítico para que todos podamos guiarnos a través de esta norma. Sobre todo quiero agradecer, perdón si no nombro algún otro magistrado, contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Campodónico, jueza civil y comercial departamental, así que bueno, Mauro, ya hablé demasiado, te toca a vos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales. Me pareció muy oportuno ese minuto de reflexión y de silencio y de homenaje al doctor de Lázari. Y vamos a tratar de estar a la altura de al menos muchas de las cosas que él sostenía, ¿no? Yo tuve el placer también de conocerlo y de tratarlo. Y uno sin querer empieza a perfilarse o ver con quién se sentiría identificado, ¿no? Y el doctor de Lázari era alguien como para sentirse identificado. Con sus aciertos y con sus errores siempre estuvo preocupado por la influencia del derecho en nuestra vida, ¿no? Y eso es un poco lo que nos trae hoy. El contrato de locación es una problemática social, más allá de que nosotros, como somos abogados, jueces, estudiantes de derecho o miembros del Poder Judicial, lo tocamos del aspecto jurídico. Casi que el aspecto jurídico es un aspecto tangencial de la problemática profunda de aristas sociales, económicas, familiares, sociológicas, migratorias. Cuando uno toca el contrato de locación, en realidad debería mirarlo con total amplitud, ¿no? Y como fenómeno tan complejo y demás, demanda en nosotros una formación continua. Lo que sucedía en la doctrina clásica, en el análisis jurídico y demás, era que los cambios sucedían en forma paulatina. Entonces nos daban tiempo como operadores jurídicos, como trabajadores, como abogados, como profesionales, a ir digiriéndolos. La novedad hoy es que los cambios se dan con una velocidad y una aceleración que hace que si nosotros no tomamos este tiempo, por eso siempre valoro lo que hace el Instituto de Estudios Judiciales, decir, bueno, separemos las cosas urgentes, ¿no? Eso que hacemos todos los días, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros vencimientos, y dediquemos una horita, un ratito a pensar cosas que son complejas, ¿no? Que son importantes. ¿Por qué? Porque si no, estas cosas nos pasan de largo. Y en un momento quedamos totalmente desfasados con la realidad. Han sucedido tantos cambios. Para que tengan una idea, la Ley de Locaciones Urbanas, 23091, fue del año 84, ¿no? Estuvo 30 y pico de años en vigencia. Entonces, claro, uno leía los libros y demás y no pasaban, y uno leía y era la misma situación. Sin embargo, la sociedad no es la misma que del año 84, sin embargo, las problemáticas que se trataban obviamente fueron superadas y complejizadas. Tal vez tenemos un agravante o una situación ahí, un ruido, que es que al sancionarse el Código Civil y Comercial, en el año 2015 teníamos una oportunidad histórica para charlar todos estos temas. Pero las urgencias otra vez pudieron más que lo importante. ¿Qué se hizo? Se cortó y se pegó esa ley, y las disposiciones que se venían usando en la ley de locaciones urbanas se extrapolaron al Código Civil y Comercial sin mayor referencia. Entonces, obvio que pasado muy poquito tiempo, hubo necesidades de reforma. Es más, cada 2 o 3 años hay necesidades de reforma, pero ahora las reformas suceden cada mes, ¿no? Antes un paradigma jurídico atravesaba una generación, o hasta 2 generaciones, ¿no? Cambiar el Código Civil costaba 20 o 30 años en términos de los artículos principales del Código de Vélez. Hoy el Código Civil y Comercial, que les dije del año 2015, ya tiene más de 50 modificaciones. Y eso que tenemos 1 año y pico de pandemia. Imagínense que cuando la actividad económica o la vida tiende a volver a una especie de normalidad. Entonces ahí caemos en la situación que tenemos hoy. El contrato de locación no es un contrato más. El contrato de locación es un instrumento por el cual las familias, las personas, todos o muchos de nosotros, en Argentina millones de personas. A mí a veces no me gusta hacer estas aclaraciones porque alguien puede decir, uy, piensa que el contrato de alquiler es el más importante. No, no es que sea el más importante.
Obviamente, para millones de personas, hay millón y medio de contratos vigentes hoy. Imagínense la zona de influencia, su familia, porque alquila uno, pero las familias pueden ser monoparentales, pero en muchos casos son numerosas. Entonces, es una cuestión que afecta a millones de personas, que históricamente ha venido afectando a millones de personas. La diferencia hoy es que los cambios se aceleran, y la gente no entiende, la gente no sabe, los profesionales relacionados, martilleros, corredores, abogados, están formados con herramientas que fueron pensadas para otra realidad. Del siglo pasado, y sí, claro, si la ley era de 1984, si los libros se escribieron en el siglo pasado, no es en sentido metafórico. A veces suena raro que alguien diga, uy, nos encontramos y yo le digo a Diego, Diego, vos estudiaste libros del siglo pasado, y es así, ¿no? Porque nosotros, no me incluyo, estudiamos los autores clásicos en cada una, entonces tenemos una visión clásica que ya poco tiene que ver con lo que está pasando. Así llegamos a esta ley que va a ser el eje de nuestra charla o nuestro momento de reflexión de hoy, que es la 27551. No los voy a cansar con el derrotero. Esta ley tardó muchos años en sancionarse, fue propuesta por un grupo político, pero fue aprobada por otro gobierno de otro signo, y ese mismo grupo político no la quiso avalar. Las variables o las situaciones que se habían tenido en cuenta al momento de escribir la ley no tenían nada que ver al momento de sancionarse, y todo eso fue antes de la pandemia, ¿no? Si bien esta ley salió recién en julio del año 2020. Lo cierto es que todo este derrotero legislativo obviamente lleva tiempo, obviamente generó negociaciones, tensiones que impactaron en la redacción. Y acá es donde venimos nosotros como abogados o operadores jurídicos o interesados en el derecho. Hemos hecho otras charlas y para distintas destinatarios. Entonces, si uno le habla a los inquilinos, hay que explicar esto desde una perspectiva. Si uno le habla a los corredores o a los martilleros, hay que explicarlo de otra. Y en este ámbito, en el que todos tenemos alguna base o conocimiento jurídico, vamos a tratar de concentrarnos en eso, ¿no? No porque las otras cuestiones económicas o sociales no sean importantes. La vamos a dejar planteada y después, si alguien quiere, la charlamos en alguna pregunta. Pero desde lo legislativo ya la técnica es, totalmente errática. Es decir, se habla o se publicitó como la ley de alquileres en beneficio de los inquilinos. Y si la recorremos, van a ver, y si miran la realidad, piensen que ya ha pasado un año, si bien habría que tomar un poquito más de tiempo para hacer un juicio de valor, dejarle un tiempo más, lo cierto es que esta ley no beneficia a los inquilinos. Lo cierto es que uno no podría encontrar casos de inquilinos beneficiados con las estipulaciones de esta ley. Tal vez el agravante es que tampoco hay propietarios beneficiados. Entonces uno dice, tampoco hay inmobiliarias beneficiadas. Entonces uno termina haciendo o pensando, ¿y entonces para qué se hizo una ley? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué hacer una ley especial que en realidad, al menos a los tres sectores que estaban principalmente involucrados, los perjudicó? Digamos, a los inquilinos, a los propietarios y a las inmobiliarias. Nadie está contento con la ley, ¿no? Es un tema para reflexionar. Entonces, evidentemente que se haya sancionado una ley no es garantía de que eso redunde en un beneficio para la comunidad. Nosotros, como les dije, todos tenemos una formación de derecho, amamos la facultad, amamos las leyes, nuestra aplicación, nuestra visión del derecho. Somos apasionados del derecho. Lo que pasa es que nos encontramos con estas leyes, que uno dice, si yo aplico esto, estoy perjudicando a la gente, ¿no? Y ahí vienen los puntos para advertir. Vamos a pasar rápidamente la ley, ustedes igual la pueden leer y está el acceso de todo, pero les decía con relación a la técnica. Bueno, la primera reflexión es, se hizo la unificación del Código Civil y Comercial para que no haya leyes dispersas, para que todo esté en un solo cuerpo, este era el fundamento, motivo, para evitar todo lo que antes nos costaba encontrar una ley por allá, un artículo por acá, uno en el Código Civil, otro en el Código Comercial, y la tarea de interpretación, aplicación, para realizar los contratos en la primera etapa, para analizarlos cuando estaban teniendo un conflicto, o para resolver ese conflicto cuando estaba judicializado, era una tarea de ingeniería, ¿no? Bueno, se hizo el Código Civil, se unificó todo, se derogaron casi todas las leyes, y ahora aparecen leyes que empiezan a ser
modificaciones a artículos concretos, que dejan artículos vigentes y que agregan artículos con número bis, ¿no? Como vamos a ver por ahí algunos. Entonces, no es ni una unificación, ni siguió la técnica legislativa del código, ni se quedó como una ley aparte, que uno diga, bueno, principios de interpretación, ley posterior, ley específica, nada de eso puedo aplicar porque es, algunos de los artículos modifican artículos del código, otros quedan afuera, y otros son de naturaleza, a ver, ya lo vamos a analizar, administrativa y hasta procesal, ¿no? Lo cual es a donde deberíamos llegar con estos efectos que hacen de la necesidad de que los jueces tengan que informar a la FIP cuestiones relativas a los contratos antes de hacer traslado a la demanda. Ese podría ser el fin de la charla, ¿no? Es decir, hasta dónde llegó una ley regulando contratos entre las partes, no solo avanzó tanto entre las partes, sino que avanzó en lo procesal, y no solo que avanzó hasta dándole, instrucciones a los jueces, ¿no? Es decir, tanto se está hablando en estos días del federalismo, ¿no? Bueno, vamos a traer el federalismo desde esa perspectiva. ¿Cómo una ley de alquiler le va a decir a los jueces lo que tienen que hacer? En forma, tajante, terminante, no una invitación, no una cosa. El juez antes, ya lo vamos a ver, ¿no? En el artículo 16, antes de correr traslado, tiene que informar a la FIP. Hasta donde yo sabía, soy horrible porque siempre me interesa más el final, ¿no? Esto podría ser el final de la charla. Hasta donde a mí me enseñaron, los organismos administrativos son auxiliares de la justicia. Esto es parte de algo que también vamos a traer a la charla, ¿no? La tendencia parece ser que la justicia está quedando relegada, no desde una cuestión de prestigio, sino de una cuestión funcional. Los operadores judiciales pasamos más tiempo contestando, escribiendo, mails, oficios, informes, estadísticas, que son cuestiones administrativas ajenas a la administración de justicia. ¿Debemos cumplir con las normas como operadores judiciales, como miembros del Poder Judicial? Sin duda. Lo que pasa es que parece que la redacción de la norma cada vez da un paso más, ¿no? Y esto es una tendencia que yo veo acelerándose. Ya se lo voy a mostrar en casos concretos, ¿no? Vamos a arrancar con la ley, entonces. Con la sanción de la 27.551, como le dije, lo que se quería hacer era una ley de alquileres, o lo que se dijo que iba a hacer, ¿no? En realidad termina siendo un conjunto de cosas que no se sabe bien cuál es su naturaleza. Por un lado, artículo 1 ya arranca totalmente genérico, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las partes dispongan un domicilio electrónico. Varios errores, ¿no? Iba a ser una ley de alquileres, pero lo dice para todos los contratos. Es decir, si hacemos compraventa, permuta, donación, también. Pero era la ley de alquileres, en cambio modificó un artículo 75 del Código Civil y Comercial, un artículo de la parte general, ¿no? Entonces, una ley que era la ley de locación, ahora vuelve para atrás y modifica. Esto rompe con cualquier lógica interpretativa. Bueno, así arranca la ley. Tiene otros inconvenientes, ¿no? Utiliza domicilio electrónico cuando lo que tendría que hacer es dirección electrónica. Domicilio es otra cosa para el código y para el derecho, no solo para el código. Domicilio tiene que ver con arraigo, con donde uno... Acá lo que quería decir el artículo, que por deficiencia de técnica legislativa termina diciendo es, las partes pueden fijar una casilla o una dirección electrónica como algo opcional, supletorio, que ya se podía de antes, que no necesitamos un artículo porque la libertad contractual nos permitía tranquilamente eso. Pero avanza, y ahí sí, ¿no? Trata de concentrarse en la sustitución y en apuntar a su eje, que era la locación habitacional, o con destino habitacional. El mayor problema sin duda está ahí, ¿no? O sea, hay problemáticas en las locaciones urbanas de los campos, pools de siembra, sin duda, y son muy importantes y muy graves para un país agroexportador, como que no se regula la cuestión ambiental, el agotamiento del suelo, sin duda. Pero bueno, esta ley se centró en la locación habitacional y casi les diría de centros urbanos masivos, Ciudad de Buenos Aires y Capital. No lo dice, pero estas problemáticas cuando uno las observa o las analiza, son obviamente de las ciudades grandes o de los centros masivos por la orientación que da hacia las intermediarios, hacia las inmobiliarias y demás. Pero modifica la estructura del contrato de locación del código. ¿Cómo? Modificando artículos que ya estaban en el código. Entonces, cualquiera de ustedes que se haya comprado un código civil y comercial, ahora tendrá que o pedir una nueva edición o tachar esos artículos y poner estos artículos nuevos, ¿no? Y ya se rompió la sistemática del código.
porque estos artículos no responden a la lógica, no tienen esa estructura de coordinación y dificultan la interpretación. Uno de los cambios principales o más conocidos, no tenemos mucho más que decir, es pasar del mínimo de 2 años a 3 años para las locaciones habitacionales. Unificarla con las comerciales, que ya era de 3 años, y la posibilidad de que si el inquilino estaba en utilización o en posesión de la cosa, podría renunciar a este plazo, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué 3 años? ¿Por qué no 2 y medio? ¿Por qué no 2, 4? Y parece que cuando uno pone números en una ley como datos ordenatorios, empieza a generar esto. La verdad que no hay estudios que demuestren que 3 años sea mejor que 2 y peor que 4. La ley, como un acto de voluntad del legislador, decidió poner 3 años y con eso tratar de decir que se le permitía a las personas tener un mayor arraigo, es decir, si pensábamos que son locaciones para uso habitacional o en muchos contratos se llama familiar, la persona podía vivir, tener a sus hijos en un colegio, en su zona de trabajo, y no estar con la angustia, con la incertidumbre de que cada 2 años había que mudarse o pensar en renovar con la posibilidad de que tenga que mudar. Entonces la justificación era de dar una extensión al plazo máximo es ese. Yo escuché, y se ha dicho públicamente, que también esto beneficiaba al inquilino porque él renovaba, en vez de renovar cada 2 años, iba a renovar cada 3. Entonces no iba a tener que pagar la comisión a la inmobiliaria tan seguido. Eso es un error garrafal, ¿no? La comisión de la inmobiliaria es por el monto del contrato, no porque se haga cada 1 año o 2 años. Es decir, la comisión del martillero, del inmobiliario interviniente, depende del monto total del contrato, como el impuesto de sellos o algún otro impuesto que hay que pagar en alguna provincia. Entonces, si el monto era el alquiler, pensemos, 10.000 pesos por 24 meses o 10.000 pesos por 36 meses, en realidad, pasarlo de 2 años a 3 años no beneficia al inquilino, no es que va a pagar la mitad. Va a pagar por el monto total del contrato, que ahora se va a multiplicar por 36 meses, teniendo en cuenta las variables de cuánto hay que pagar en el segundo año y en el tercer año. ¿Está claro? Eso yo lo escuché muchas veces y no es un beneficio, no es que pago menos veces renovación. Esto tiene que ver mucho para la gente que ya su vida es alquilar, ¿no? Muchas familias en Argentina ya saben que por las dificultades para el acceso a la vivienda están condenados a alquilar. Saben que dentro de 2 años otra vez y otra vez. Entonces ya van pensando que tienen que ir ahorrando para pagar los gastos de renovación de su contrato. Seguimos avanzando. Una cuestión interesante tiene que ver con las obligaciones hacia el locador. La ley remarca mucho o trata de transmitir el mensaje de que los locadores o propietarios son los malos, o que las inmobiliarias son las malas y que los inquilinos son los buenos. En el campo contractual uno tiene que tener claro que son personas que tratan de hacer lo que necesitan para sus vidas. En el mercado argentino, salvo alguna excepción, los propietarios o los locadores no son grandes empresas que tienen 2.000 o 3.000 departamentos en alquiler, como puede pasar en Estados Unidos o en otros países. Acá cuando uno mira el mercado, en realidad los propietarios que alquilan suelen ser personas grandes, jubilados y demás, o algún segmento que trata de, con 2, 3, 4 propiedades que consiguió a lo largo de su vida, un odontólogo que refuerza su jubilación. O sea, no estamos hablando de poner a unos contra otros, no es que uno es el malo y el otro, ¿se entiende? Entonces, cuando el contrato empieza a hacer estas cuestiones, o cuando la ley empieza a tratar de decir, me pongo a favor del inquilino, está claro que el inquilino es la parte más débil, pero para eso ya teníamos la ley 24 de 40, defensa del consumidor, teníamos muchas otras herramientas, sin decir que uno es el que se apropia de algo que no le corresponde. De hecho, los estudios económicos más serios dicen que en realidad durante los últimos años los propietarios están perdiendo poder, propietarios que alquilan, ¿no? Están perdiendo poder adquisitivo de ese alquiler como renta, ¿no? Un fenómeno es ¿por qué la gente tiene un departamento para alquilar? Porque quiere obtener una renta de eso, o invierte en un departamento, invierte en ladrillo o invierte en otra cosa. Decide invertir en esto por esa cuestión, ¿no? Para obtener una renta. Y entonces esa renta
por efecto de inflación, por efecto de que no se puede subir mucho más, regulaciones y demás. Lo cierto es que económicamente, aunque cuando yo fui inquilino muchos años, está claro que al inquilino le cuesta pagar. Miren la realidad, ¿no? A los inquilinos cada vez les cuesta pagar más el alquiler y a los propietarios cada vez les rinde menos lo que compran, ¿no? Parece una ironía, ¿no? No estamos hablando de que uno le gana a otro, como sería en cualquier relación comercial, sino que las dos partes están en una encrucijada muy difícil de resolver. Vamos a seguir avanzando, tienen varios artículos, ahí lo pueden ver, con relación a las mejoras, demás, y al pago. Una cuestión que se va aclarando y se va confirmando con relación a lo que veníamos diciendo, es la idea de la posibilidad de los ajustes y los aumentos, ¿no? La fórmula elegida por la ley es totalmente inaplicable, ¿no? O sea, ha generado sin duda mucho más problemas desde lo práctico, de tener que redactar el contrato, pero sobre todo desde lo emocional para las partes. Cualquier contratante, lo fundamental, si uno les pregunta, ¿y vos qué querés? Es saber cuánto me va a salir, cuánto voy a ganar, y no lo puedo decir. Entonces, ni la inmobiliaria se lo puede decir, ni el abogado que hace el contrato, ni quien lo asesora. ¿Cuánto voy a pagar el año que viene? No sé. ¿Por qué? Porque la ley ha optado por una fórmula que es el primer año lo fijarán las partes y el segundo, el aumento, se determinará de acuerdo a la combinación en un 50% con relación al RIPTE y al IPC. Y lo cierto es que, miren, la verdad que no hay que ser economista para saber que el dato más difícil de obtener en Argentina es el monto de la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a haber de inflación este año? ¿Cuánto va a haber el año que viene? ¿Cuánto voy a pagar? Pero eso era casi obvio, ¿no? Esto lo entiende cualquiera, no hay que ser ni abogado ni contador. Lo que sí merece una explicación es que además la combinación es contraproducente para lo que se decía que la ley venía a proteger, que era el inquilino. No solo el inquilino no sabe cuánto va a pagar, sino que si miramos al mercado de los inquilinos en Argentina, básicamente son trabajadores. Son trabajadores, o sea, hay muy pocos casos de inquilinos por placer, digamos. Esta ley no era para el alquiler de Pinamar de una casa en enero. No, hay que las partes hagan lo que quieran. Esto era para la gente que vive en su situación de vida y lo incorpora con su sueldo mensual de trabajador. Por eso decían, si uno mira en el Senado, por eso le ponemos el IPC y también le ponemos el índice del RIPTE, que es la variación salarial de los empleados registrados, ¿no? Ahí ya empezamos a abrir la puerta. En Argentina hay más de 4 millones de trabajadores no registrados que no reciben aumento y que ese índice no los refleja. Entonces, pero esa gente también tiene que vivir y esa gente también paga alquiler. Es decir, que la persona o su familia sea un trabajador no registrado no le impide después ir a alquilar. Pero ojo, ¿por qué? Porque el aumento del alquiler va a ir condicionado a lo que le aumentan a los empleados en blanco o registrados. Mientras que la gran mayoría de los trabajadores, y los más vulnerables, que era lo que la ley quería proteger, no están registrados. O sea, y todos sabemos que el trabajador en negro recibe históricamente en Argentina aumentos menores al aumento del que recibe el empleado público, el empleado privado. Entonces ahí ya se da una pérdida, ya de uno de los índices. Si yo quería defender a los inquilinos, lo estoy perjudicando. Ese índice va a bajar menos. Pero ahora veamos la conjunción de los dos índices. Todos sabemos que la inflación va para arriba, la mida en uno, la mida el otro, la mida el INDEC, la mida en la canasta básica, tomemos la medición que sea, siempre va hacia arriba. Los alquileres, por ejemplo, fueron más arriba que la inflación, al menos en el año que va de vigencia de la ley. La inflación fue 40 y pico, los alquileres fueron arriba del 60. Por el ruido de la ley, por la especulación, por el dólar, por la pandemia. Busquen la causa, si son investigadores, que quieran, pero la verdad es que fueron por arriba de la inflación. O sea, la ley le puso un tope, pero igual los precios subieron. Eso ya pasó en todas las leyes que trataron de establecer limitaciones a valores de mercado y de libre negociación, las leyes fracasaron. Entonces, es complejo eso. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Con la pandemia casi íbamos a darle un punto excepcional, nadie podía prever esta pandemia y demás, los salarios no crecieron tanto. Los salarios registrados, imagínense que los de negro, ¿no? Sí, tenemos desocupación creciendo, tenemos pobreza creciendo, entonces
los salarios se han mantenido bajos, la inflación alta, ¿y qué es lo que tiene que pagar la gente? Un promedio entre los dos. Claro, pero ¿qué significa eso en el bolsillo del trabajador, del inquilino? Que cada vez tiene que usar más plata de sus recursos. ¿De dónde la saca? De su comida, de su ropa, de su entretenimiento, para pagar el alquiler. ¿Se entiende? Es decir, la combinación de los índices es poco feliz otra vez, ¿no? Es decir, buscamos la combinación de emparejar en 50%, como decir, es una falacia, ¿no? Lo igualamos para que haya justicia. No, mire, si usted está igualando índices desiguales, no está haciendo justicia. Le está haciendo pagar más, en términos real, al inquilino, de aquello que pagaría bajo otras circunstancias. ¿Se entiende? Entonces ahí ya el otro gran punto de la ley está muy, muy cuestionado. Y ahora vamos al que tal vez más nos interesa, porque ya hemos charlado de estos temas, con relación a la exigencia de la inscripción, ¿no? La ley trae una novedad, no porque no lo supiéramos o porque no existan cosas similares, sino porque es terminante y fue muy dura, ¿no? El artículo 16 le obliga a los locadores a registrar los contratos. Vamos a hacer la aclaración de que, obviamente, todos debemos pagar nuestros impuestos, ninguna sociedad, ningún país se sostiene si los ciudadanos no pagan sus impuestos, eso está fuera de discusión. No es que cuando vayamos avanzando va a decir, está en contra de que paguen los impuestos. No estoy en contra, al contrario. Todos debemos pagar los impuestos y el que más tiene es el que más tiene que pagar. Ninguna duda con relación a eso. Ahora lo que vamos a marcar acá es cómo una ley, que teóricamente es una ley para el contrato de locación, que es un contrato entre partes privadas, porque ya cuando el Estado interviene no está regido por esta ley, o no lo afectan principalmente las disposiciones de esta ley, en especial esta de la inscripción, ¿no? Si el Estado alquila, no necesita inscribir. En estos supuestos, los particulares toman la ley a uno, ¿no? Y le carga una obligación. Si nosotros vamos al Código Civil y Comercial y buscamos los artículos de locación y avanzamos en ese sentido y analizamos todas las obligaciones de las partes, los contratos siempre han tratado de ser siempre han tratado de establecer una igualdad, ¿no? Es decir, si le doy al comprador una ventaja, le doy al vendedor la misma obligación y así. En cambio acá genera la obligación al propietario de inscribir el contrato ante la FIP. Y es contundente, ¿no? No solo contundente, sino que enseguida le dice, y si no lo haces vas a ser sancionado, ¿no? Este es otro punto. Ahora, y si no lo haces, y si no tenés miedo a la sanción, el inquilino te puede ir a denunciar, ¿no? Y cualquiera que haya trabajado, cualquiera que haya alquilado, y cualquiera que haya vivido una relación, vale para parejas, amigos, sociedades, empresas, saben que siempre las relaciones son difíciles, y que siempre hay motivo de conflicto. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que la ley expresamente en el artículo 16 le dice al inquilino, mire que si usted tiene problema con el propietario, lo puede denunciar. Todos sabemos, todos los argentinos sabemos que es muy probable, que es lo que está pasando, que los propietarios no registren sus contratos. Ahora bien, entonces cuando el propietario no me quiera pagar el calefón que arreglé, no me atienda por un reclamo, me pida un aumento mayor que el que corresponde o mayor del que yo puedo pagar, siempre tengo un arma como inquilino de decir, mirá que te denuncio, mirá que te denuncio, ¿no? ¿Por qué se sacaron muchas propiedades del mercado que estaban en alquiler? Por este temor a que el efecto policíaco de la AFIP aparezca denunciados por otros. Así es la ley, o sea, lo dice, y desde ese lugar, salvo que algún juez mañana declare la inconstitucionalidad de esto, lo cierto es que distorsiona la relación de las partes. Es una parte del Estado, en este caso, el Poder Ejecutivo, sancionando la ley, y el Poder Legislativo, escribiéndola, se mete en la relación de las partes, pero se mete generándole un ruido, generándole una posibilidad de que uno ataque al otro con una denuncia ante la FIP, ¿no? Tengan en cuenta, no sé, si hoy teníamos algunos que trabajan en penal o cosas así. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que entre esposos está prohibido denunciarse, ¿no? Y acá, entre inquilino y propietario sí lo podríamos ir a denunciar, ¿no? A ver, no quiero llegar a esa idea de decir, ¿por qué el inquilino no podría denunciarlo? Sí, que lo denuncie, que el otro tenga el contrato y que le dé la factura. El problema es que tal vez,
este no es el mecanismo para hacerlo. La AFIP tiene miles y miles de gente para verificarnos, y de hecho nos verifica a cada uno de nosotros. Tiene funcionarios públicos a los cuales les pagamos entre todos muy bien para hacer esta tarea. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la tendencia que yo observo? ¿Qué es lo que hace la AFIP? ¿Qué es lo que hace el órgano recaudador del Estado? Nos traslada una de sus tareas principales, que es fiscalizar al inquilino, a nosotros. Ahora nos pone a nosotros, sin decirlo, ¿no? No le dice, yo tengo innumerables llamadas de contadores, che, ¿y qué hago? ¿Le inscribo o no le inscribo? Porque la verdad que inscribir es una pavada, es un ratito, me pongo en la página, me lleva 10 minutos. Claro, pero si me tengo que pasar de todos mis clientes inscribiéndole los contratos, me paso 5 días al mes en la computadora y en la página de la AFIP. Entonces, ¿qué hace el contador? Se lo cobra al cliente. ¿Y el cliente qué hace? ¿Lo paga de su bolsillo o se lo quiere cobrar al inquilino por esto? Y así sube el alquiler. Es decir, la AFIP ha dicho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto no es un impuesto nuevo, ¿es verdad? La gente debería pagar sus impuestos, por ejemplo, bienes personales o ganancias, por la ley de bienes personales o por la ley de ganancias, no por esto. Pero es cierto que si yo a un contrato le cargo más requisitos administrativos, más tareas, que posiblemente ni la misma parte locadora pueda cumplir. Porque la ley que dice que tiene que ser el locador, pero también se lo puede hacer un contador, un abogado, pero el contador y el abogado le va a cobrar por hacerle esa tarea. Y si ustedes miran la tarea, y volvemos a lo que les dije, que la mayoría de los propietarios o locadores en Argentina son gente grande, o que lo usa como renta sustituta, o para apuntalar su jubilación, cargar esto requiere clave de la AFIP nivel 2, requiere tener usuario, requiere subir esto, entrar. La verdad, no es para cualquier persona el manejo de la página de la AFIP para ir cargando sus contratos, subir los PDF, actualizarlos, las prórrogas, imponer la documentación. Si el contrato era dólar, hacer el cálculo y pasarlo al peso del valor oficial. Entonces, ¿qué hacen? Se lo van a trasladar a algún profesional. Y ese cargo, ese dinero, ¿quién lo va a terminar pagando? Va a girar a que lo termine pagando el inquilino, porque es el costo de la operación comercial que las partes proponen, ¿no? ¿Seguimos? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Perfecto. Desde esa perspectiva, es una mezcla entre el Estado que avanza, ¿no? La AFIP tiene dos grandes funciones: fiscalizar y recaudar los impuestos. Una de las funciones en los contratos de locación, yo sé, ¿no? Tengo muchos conocidos en la AFIP, a ver, sé que siempre es la tarea más ingrata, sé que siempre es difícil, sé que los argentinos en muchos casos esconden propiedades, disfrazan sus bienes, sí, todo eso lo sé, pero para eso se les paga, esa es su función. Y se les paga muy bien y tienen todos los medios, miren que tienen como organismo público, debe ser de los que más medios económicos, técnicos, administrativos tiene para fiscalizarnos, informáticos, a todos nosotros. Entonces, es el momento, pandemia, crisis habitacional, los alquileres subiendo, para meterle otro ruido que justo en las locaciones, también ahora las partes se puedan denunciar para facilitarle la función 1 de la AFIP, que era fiscalizar, porque ellos mismos dicen, esto no es un nuevo impuesto. O sea, si hubiesen puesto un impuesto nuevo al alquiler de vivienda, sería claramente criticable, es decir, ¿cómo le cargas un costo a lo caro que están los alquileres? ¿Se entiende? Es decir, si la ley era fomentar. Claro, no le pusieron un impuesto, pero le impusieron una serie de circunstancias que igual se traducen en un gasto, en un cargo, o en más tareas administrativas que van a dificultar la administración, ¿no? Bien. Si eso no fuera poco, la ley avanza más allá, ¿no? Y esta es tal vez el nudo, y con esto vamos a darle un cierre para después charlar con ustedes y tratar alguna pregunta. Es que la misma ley avanza y le quiere decir a los jueces, o le dice, ¿no? Que los jueces directamente, ¿no? Antes de correr traslado de una demanda, le tienen que comunicar a la AFIP. Y va a la página de la AFIP y genera un instructivo y un mecanismo para que todos los jueces carguen estos contratos. Ahora, debe haber acá seguro algunos que trabajan en la justicia, no hay demás. Y como decía, a ver, cuando una ley dice, el juez deberá cargar esto, a ver cómo lo leemos nosotros, que somos miembros o operadores jurídicos, voy a tener que hacer más trabajo. Porque no es que el juez va a usar su clave, algunos jueces sí, obviamente, pero el juez tiene que resolver el conflicto. No estar controlándole a las partes y haciéndole una parte del trabajo de la AFIP, que era fiscalizar.
El juez, ¿quién es? Ustedes abren ese instructivo de comunicaciones judiciales, tiene que subir el contrato, tiene que decirle, sacarlo en PDF, ponerlo, cargárselo. Es decir, ¿la FIP le va a pagar un plus al Poder Judicial? No sé, o sea, ¿cómo lo vamos a arreglar? Porque, pero esto es natural, ¿no? Y salió la ley y nadie dijo nada, ¿no? Es decir, continuamente una ley que solamente tenía que regular las partes principales del contrato de locación de inmueble, termina siendo una ley procesal que le dice al juez, a todos los jueces, porque vamos a ver, hacemos un paréntesis de federalismo. Bueno, a ver, si voy al Código de Nación, y digo, bueno, en Capital son jueces nacionales, todavía, pero una ley nacional que le diga a los jueces de la provincia de Buenos Aires cómo tienen que actuar, que usted antes recibe la demanda, y antes de dar traslado, en este momento me tiene que cargar, sentar, parar todo, con todo el lío que tienen, con toda la carga de trabajo que tienen todos los organismos, ahora hay que parar todo y hacer la carga en la FIP, con el sistema de la FIP, en la forma y el instructivo, ahora después se lo muestro. Es sumamente tedioso el instructivo. Para que la FIP... Perdón, sí. Mauro, sin pretender ser transgresor, estoy apuntando la norma, y dice expresamente, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la FIP sobre la existencia del contrato a los fines de que tome la intervención que corresponda. Es una obligación que no trae aparejada ninguna sanción. De modo tal, es un deber y más deber optativo. Lo han hecho, nos estamos acostumbrando mucho a que existan, como decís vos, este tipo de legislaciones, pero si no trae ninguna sanción, más que nada creo que es a título colaborador. Si no hay escáner, como de hecho no ocurre o no hay herramientas, creo que no podría venir luego a decir que uno incurre en incumplimiento o falta de conducta por no hacer estas normas. Pero bueno, es... A ver, totalmente de acuerdo, Diego. A ver, ese es el final de esta conclusión diciendo, vos mañana sos juez, tengo mi juzgado de abordado, tengo la pandemia, la cosa, esto, ahora yo tengo que parar todo, poner un empleado que avise la FIP cada vez que esto, entonces digo, no, pero que vos después resuelvas que no. Es más, buscamos el código procesal, civil y comercial de la provincia y yo busco deberes de los jueces. No tengo ningún deber para el organismo público. Es más, busco deberes de los secretarios. Tampoco es un deber, aunque acá dice jueces, ¿no? Tampoco es un deber de los secretarios en el código procesal. Avanzo y digo, pero ¿qué pasa si no lo hago? Obvio, no hay sanción. Pero ¿por qué una ley hecha por legisladores, senadores, diputados, asesores, trae normas procesales, ¿no? Y le dice al juez, usted en un momento, ¿por qué? Porque como vos decís, algún juez puede hacer el análisis constitucional o federal que estamos haciendo, que coincidimos, pero ¿saben qué? Va a haber otros que no, y va a haber otros jueces más formalistas, que van a decir, a mí una ley me dijo esto y yo lo cumplo. Y lo cumplo. Entonces, continuamente, ¿eso qué trae? Mayor retraso en la justicia. Mayor retraso en el trámite, que ya sabemos que los juicios tardan montones. Buscamos el artículo 676 del Código de Procesal de la Provincia de Buenos Aires, juicio de desalojo. Y bueno, será un juicio sumario, y ahora le tengo que cargar esto, ¿no? Cuando hubo modificaciones procesales, porque si no es como que ahora la FIP hace lo que quiere, porque después la FIP, y ahora vamos a avanzar, sacó su resolución, y en el artículo 13, otra vez insiste contra lo mismo. No es que dice, bueno, ahora le vamos a preguntar si los jueces quieren, o ahora vamos a ver si alguien nos quiere. No, en el 13 ustedes tienen que cumplir. No es que nadie los va a sancionar, porque no podría, pero ¿no les parece ya absurdo que una ley del contrato de locación llegue hasta tal punto de decirle a los jueces, no, esta es la tendencia que yo observo, continuamente se va avasallando y continuamente la administración de justicia se va convirtiendo como auxiliar de un organismo administrativo como la FIP, ¿no? Es decir, ahora yo le tengo que informar a la FIP qué es lo que pasa con un contrato que tengo que resolver un desalojo, ¿no? Que debería ser rápido, el drama social, la gente, cualquiera que sea juez o que haya intervenido en una alta, o sea, lo que menos me importa en un juicio de desalojo es la FIP. Le soy sincero, ¿no? Es decir, cuando yo analizo esta problemática, tengo al propietario que no recupera el inmueble se está deteriorando, puede haber usurpadores, etc. La gente que no tiene a dónde vivir, el lanzamiento. O sea,
para los que no trabajan en esto, no hay nada más violento que un lanzamiento de una familia. Y ojalá que no se llegue nunca y no habría... Y encima ahora hay que ponerle una cosa para ver si la FIP, y entonces empiezo a buscarlo por ahí. Desde esa perspectiva, es decir, a mí ya, o sea, me hace mucho ruido que las leyes que fueron trabajadas con asesores, cada senador pasó una comisión de legislación, a ver, estas leyes no las hizo un improvisado, trabajaron muchísimas personas, y nadie objetó esto. Uno mira y dice, no, no está bien, que la FIP siga, que les cobra todo, porque la gente no paga, que les cobra todo. Pero que no se trata de que la gente no pague. Se trata de que ahora, ustedes, operadores jurídicos, tienen una tarea más a sumar a la lista y ver si hacen este análisis, que bien le dijo Diego, decir, bueno, mira, yo lo analicé, esto no tiene sanción, yo no lo analicé, la verdad que el conflicto es más grave, yo no puedo frenar todo, no tengo escáner, no tengo medio, computadora, y no le aviso nada a la FIP. Pero lo cierto es que después la FIP saca una resolución diciendo, y acá tenés las comunicaciones judiciales. Y después empieza a pasar que en el juzgado de uno, un juez lo hace, y en el juzgado de otro, el juez no lo hace. Y entonces después, cuando sos abogado, X, Andrea, Norberto, el otro, dice, ay, si me cayó en un juzgado, uy, cuidado que te denuncian en la FIP. Y si te cayó en el otro juzgado, dice, no, no te denuncian en la FIP. Entonces, claro, y después la gente se enoja con la justicia, ¿no? La gente se enoja con la administración de justicia por muchas razones y tiene mucha verdad en muchos casos, pero no cuando, como en estos supuestos, las leyes implican trasladar obligaciones. Que venga la AFIP, que mande a un empleado y que recorra los juzgados y que diga, a ver, ¿hay algún desalojo acá? Yo vengo chequeando esto porque mi facultad de verificación me lo permite. Y la jueza o el juez le concederá vista del expediente si considera que es una parte interesada o no, o que lo verifique en informática. Pero en este tenor, con esta literalidad, ¿no? Esto es lo que yo quiero resaltar tal vez hoy. Es como que la justicia tiene muchísimos problemas propios, pero también continuamente asume cosas que no son de la justicia. Y nadie dice nada, ¿no? Es decir, rápidamente cuando salió la ley, decir, ¿por qué los jueces de la provincia de Entre Ríos, de Chaco, van a tener que informar esto? Un comunicado, una cosa, no, esto está mal, saquen ese artículo, esto está mal, no deberían sancionar. Y después viene la FIP, no, y la FIP te lo reafirma y te saca una resolución diciendo que eso es así, 4933 del 21, y te genera en la página una habilitación electrónica para que los jueces lo carguen. Coincidimos que no tiene sanción y que, a ver, chicos, con la gran cantidad de problemática social, económica, familiar que generan estos juicios de desalojo, lo que menos debería importar es si en ese caso que llegó a la judicialización, tengamos en cuenta que esto ya tenía mediación obligatoria antes, que esto ya tenía una posibilidad de un supuesto de notificación al domicilio electrónico con un plazo extra de 10 días para cumplir, es decir, si llegamos al desalojo porque todo ha fracasado en esa relación. En una relación donde hay gente viviendo en un inmueble que se va a tener que ir porque el derecho así conduce, salvo estos decretos que ahora postergaron y suspendieron las ejecuciones, pero las ejecuciones van hacia adelante siempre, ¿no? Lentas, tortuosas, dramáticas en lo social, pero está claro que quien no pagó por el contrato de locación a la larga va a tener que salir. Entonces, el mecanismo era meter a la FIP, que los jueces ahora tengan que trabajar para la FIP, y pasa, ¿no? Y a nadie le hace ruido. Y esto es normal, y se publica la ley, y las asociaciones de jueces, y todo sigue así. Algunos lo cumplirán y otros no. Lo cual es horrible una idea de igualdad ante la justicia, porque después va a depender en qué juez yo veo si meto la demanda o no, porque uno me va a denunciar y el otro no. Bueno, y así podemos seguir, ¿no? Un poco, si me permitís, Mauro, un poco para ironizar, perdón si hay algún representante de la FIP aquí presente, pero los considerandos de la resolución 4933 dice que en cumplimiento de los objetivos de este artículo tan controvertido 16, dice que la FIP facilitará la tarea de los tribunales competentes en su deber de informar. Gracias por facilitar la tarea, digo yo. Y acá ya se han generado algunos cuestionamientos, que después lo vamos a dejar para el final, la participación en el chat, para las preguntas, pero bueno, es bien intencionadamente se facilita la tarea de los jueces en el deber de informar. Y bueno,
Diego, pero vos fijate que otra vez la palabra que usa es el deber, ¿no? Sí, totalmente. El deber, como que los jueces tienen este deber. Vamos a un pasito anterior, que es la obligación del propietario, del locador, de inscribirlo, ¿no? Yo les había dicho que en Argentina hay alrededor de 1,5 millones, 1.700.000 contratos de alquiler vigentes, ¿no? La ley salió el 1 de julio del 2020 y la resolución de AFIP es de marzo de este año, ¿no? Pero 1,5 millones, o sea, tardaron 8 meses en que la AFIP haga la resolución, que tiene 20 artículos, ¿no? Y 3 son de forma. Pero la resolución, ¿saben cuántos días dio para que se inscriban 1.700.000? 15 días, ¿no? Bueno, y se lo damos hasta el 15 de abril, le damos 15 días más. O sea, estuvieron 4 años para sacar la ley. 4 años para sacar la ley, que salió con estos artículos. Estuvieron 8 meses para que la AFIP haga la reglamentación de un artículo, que es el 16. Y después de que estuvieron 4 años y 8 meses, le dieron a 1.700.000 propietarios o locadores 15 días para que entren a la AFIP. Y 3 días la página de la AFIP no funcionó, como siempre sucede, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿se acuerdan cuando le dije? No es que yo no quiero que la gente cumpla o que hagamos una rebelión fiscal, pero lo cierto es que esto no tiene ninguna razonabilidad, ¿no? Lo cierto es que la tendencia es, ahora en 15 días todos tenemos que inscribir todo lo que no se hizo en 20 años. O sea, no parece lógico. Tal así que no parece lógico que ya tuvo que sacar la misma AFIP otra resolución para reglamentar o para dar de baja ese artículo 21 y prorrogar estos plazos porque se dieron cuenta, ¿no? Es decir, es como que ahora mañana se den cuenta, che, la verdad que los jueces no le podemos poner desde una ley del nacional un contrato, ¿no? Una obligación a los jueces provinciales de que hagan esto, porque esto es federalismo básico, ¿no? Pero bueno, la AFIP sacó otra resolución, y vamos a llegar al final, que es extendiendo los plazos, pero si bien la extensión ahora suena un poco más razonable, ¿no? Da hasta el 31 de mayo, digamos, un mes y piquito más, como reglamentación de la AFIP, otra vez ¿qué es lo que hace acá? Ahora la AFIP distingue, ¿no? Y había 3 o 4 supuestos, contratos de alquiler para vivienda, contratos, y todos se tenían que inscribir. Los rurales, que ya figuraban en otro registro, porque ya figuran en otro registro de la AFIP, o sea, ahora hay que registrar los rurales 2 veces, pero si buscan la última resolución de la AFIP, la 4967, que extiende el plazo, uno la ley dice, ¿es la resolución que extiende el plazo hasta mayo? Sí. Pero ¿saben qué hace también? Tiene 2 artículos, ¿eh? No piensen, 3 con el de forma. Una resolución de 2 artículos, ¿no? Tardaron 2 meses para hacer una resolución de 2 artículos, y el primero dice, se extiende el plazo, y el segundo dice, vamos a hacer un caso para los del inciso D, de la resolución anterior, ahora le vamos a dar otro plazo. Le vamos a dar hasta el 15 de julio. Entonces uno dice, hay 1.700.000 contratos, 1,5 millones de personas que viven, de laburantes, de panaderos, de albañiles, de médicos, maestros, ¿quiénes alquilan? ¿Qué sé yo? Bueno, a esa gente le pusimos 15 días primero. Ahora le ponemos hasta el 15 de mayo y acá mueren, y si no, los sancionamos. Si no escribieron esto. Pero vamos, ahora que hacemos la resolución, parece que hay alguien que se quejó. ¿Saben quiénes se quejaron? Los shoppings. Los shoppings y las galerías. Bueno, a los shoppings y a las galerías le vamos a dar hasta el 15 de julio. Entonces aclaran en la nueva y en la última, que no estaba en la ley, que no estaba en la primera resolución, pero ahora en los shoppings, porque pobre, los grandes centros comerciales, los supermercados, necesitamos darle más, no tienen abogados, no tienen contadores, ¿no? Ya, entonces, como son la parte más vulnerable, como le vamos a dar. Entonces, si buscan, en el artículo 1, le extiende 2 meses más hasta el 15 de julio para, lo dice, los centros mencionados en el inciso D, que son básicamente, ¿no? Shopping, supermercados, galerías, centros comerciales no tradicionales, etc. Pero si vos vivís y sos un pobre inquilino, bueno, buscate para denunciar a tu propietario. Si sos un propietario de 1 o 2 departamentos, el plazo lo tenés que cumplir, y si no te sancionan, ¿no? Y acá vamos a verlo desde esa perspectiva, porque enseguida te ponen la sanción y te remite a lo que la AFIP, ¿no?, utiliza continuamente. Que son las previsiones de la ley 11.683. Y entonces la gente después se pregunta,
si a mí la AFIP me sanciona, si a mí ¿qué va a pasar? Entonces otra vez la angustia, ¿no? Me va a sancionar la AFIP, ¿qué piensan, no? Que la AFIP te caiga, la AFIP de ese fantasma, ¿no? La gente no debería tener por qué tener miedo a la AFIP. Son funcionarios públicos, como registro de la persona, como registro automotor, etcétera, etcétera. O sea, que te vengan a preguntar o que te piden información. Entonces, ¿dónde están las sanciones? Uno se pregunta, ¿y qué pasa si el propietario, si el locador no registra eso? Y uno mira las sanciones y la verdad que, o sea, primero la AFIP va a tener que hacer todo un procedimiento para sancionarte. Va a tener que detectarte, va a tener que acreditar, te va a tener que correr traslado y demás. Y eso nos lleva a una posibilidad de sanción del artículo 39 de la ley 11.683. Digo el 39, la AFIP tiene muchísimas sanciones, ¿no? Y ojo que estamos hablando, creo que todos entendemos, de supuestos donde son propietarios o inquilinos que hacen esto como su actividad, digamos, secundaria o una actividad de alquiler de subsistencia. Pensemos en algo loco, ¿no? Es decir, una persona que tenga 10 departamentos, 10 monoambientes, uno pensaría, vivo de renta, pero 10 departamentos a 10.000 pesos cada uno, 10 monoambientes, son 100.000 pesos por mes. Tampoco es una locura. Tampoco estamos hablando de un mega millonario, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la AFIP asocia enseguida, no, porque quien tenga muchas propiedades es un gran evasor. No, los montos de evasión, el delito de evasión con pena de prisión y multa muy grave, es otra cosa. Acá no va a haber, miren, me animo a decir, no va a haber nadie jamás en Argentina que dé por contratos de alquiler un monto de evasión que nos lleve a esto, a los montos, a superar los mínimos imponibles de la ley penal tributaria. Eso no pasa. Lo que sucede para la AFIP en estos casos es el incumplimiento de un deber formal, que es haber hecho la declaración jurada, en algunos casos, si sos IVA inscripto, además tal vez esto es muy técnico desde lo tributario, o el incumplimiento de haber cargado o cumplido con esta última resolución, que es un deber genérico, un deber formal. No te está diciendo que sos un delincuente, no te está diciendo que vos evadiste, porque de hecho tal vez ni siquiera tengas que pagar nada por tu situación integral tributaria, o tal vez, como muchas personas tengan saldo a favor en muchos impuestos porque le han retenido, porque trabajan en otra actividad. Es decir, acá lo que te sancionan es por el incumplimiento de un deber formal. Entonces, hay que sacarle dramatismo. Vamos al punto, y un poco en línea con lo que dijo Diego. Si yo voy al juzgado, le digo, saquémosle dramatismo, hagan lo que hay que hacer y listo. Pero la verdad que lo último que me preocupa es la situación de la AFIP por un contrato de locación no inscripto. Estamos teniendo un juicio de desalojo o teniendo que trabar la demanda porque me dice, previo a dar traslado. No me dice, bueno, en algún momento del proceso, o la justicia colaborará informando. O sea, si uno quiere usar un lenguaje de colaboración, debería la ley decir que colabora. Pero si la ley dice, tiene un deber, y este deber se cubre previo a dar un traslado, es una norma procesal. No hay mucho que discutir. Y la sanción del artículo 39 de la ley 11.683 va de 150 pesos a 2.500 pesos, ¿no? Entonces, van a gastar más en papel, la AFIP ya no hace esto, ya no hay sanciones por la ley 11.683, al menos a personas que no son reincidentes o que no cumplen la intimación formal, ¿no? Salvo que el día de mañana autoricen una ampliación de esos montos. Pero lo cierto es que lo que hoy está vigente, y si uno incumple la sanción hoy, la inscripción del registro hoy sería pasible, luego de un procedimiento de la AFIP, y del descargo correspondiente y demás, de las sanciones del artículo 39. 150, 200 pesos con alguna cosa hasta 2.500. Entonces, creo que hay que sacarle dramatismo, creo que es más una intención o una vocación de mostrar cierta pirotecnia que después en la efectiva, si uno lleva el sistema al extremo y uno se encuentra, o alguno de ustedes es propietario y se pregunta, ¿yo tengo que cumplir? Y sí, debería cumplir, porque la verdad que las leyes se hacen para cumplir, sí, es una verdad. Pero lo cierto es, ¿y si no lo hago qué? No, es el incumplimiento de un deber formal. No es ni un evasor, ni un delincuente, es el incumplimiento de un deber formal, que si primero se soluciona. Cuando te intiman, contesto la intimación, pido disculpas y lo inscribo. Y se soluciona la primera vez, no tengo sanción. Si soy reiterado y lo hago muchas veces, o tengo muchas propiedades, y la AFIP encuentra que hay una actividad que no se está registrando, ahí empezará a graduar la multa en
el expediente administrativo, que después obviamente, terminado por la FIP, esa multa, esa sanción de la ley 11.683, como es de disposición federal, se puede apelar en la justicia federal de cada jurisdicción. ¿Estamos? Pero eso que tiene que ver con el propietario o con el locador que no registra. No es aplicable ni a los martilleros, ni a un empleado judicial, como un juez que no cumple con la información. Eso no tiene sanción. ¿Está claro? Para cerrar, y ahora sí ya los dejo a ustedes con alguna duda, me preocuparía más, como les digo, cierta tendencia que yo observo, que es esto de gobernar por resolución, ¿no? Los que somos un poco más viejos tenemos cierto recuerdo que en los 90 se gobernaba por decreto. Bueno, ahora parece que se gobierna por resolución, al menos en estos temas, ¿no? Y entonces hay una resolución que es la 5 del año 2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Desarrollo Territorial. ¿Y qué dice esta resolución? Esta es la que trata de apuntar hacia la protección de ciertos sectores vulnerables, entonces genera el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojo de Vivienda Única, Familiar y Régimen de Alquiler. O sea, ahora todo se llama protocolo, ¿no? Entonces ahora este ministerio saca una resolución, y en esa resolución, ojo, que ahora también los jueces van a tener que mirar que si el desalojo no es de una vivienda única, familiar, dentro del régimen de alquileres. De aquella ley y del decreto 320, ante la situación de precariedad, que es bárbaro, es bárbaro que el Estado trate de cuidar a la gente vulnerable y demás, estamos analizando hoy esto de trasladarle cuestiones ahora al Poder Judicial, ¿no? Entonces, frente a esos casos de desalojo y frente a estas situaciones, lo primero, o los efectos más fuertes de la norma o del decreto 320, era suspender esos trámites, suspender esos desalojos, quedaban ahí congelados. Lo cierto es que ahora ya tenemos un protocolo para eso. Y ese protocolo está como un anexo de esta resolución 5 del 21 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y ahí tiene, ¿no? Dos cosas. La primera es que este protocolo y el desarrollo trae ya un nuevo concepto de contrato de alquiler. Algo increíble, ¿no? Es decir, tenemos el Código Civil, teníamos la ley de locaciones, teníamos el Código de Vélez, tenemos toda la doctrina, pero ahora hay, dentro de una resolución, que ahora existen contratos de alquiler formales. Y que el Estado, la preocupación va para los contratos de alquiler formales. Entonces es como que una categoría totalmente inexistente dentro del sistema civil argentino. Y dice así, ¿no? Alcances. Esto va a desprenderse de los casos de desalojo del decreto 320 del 20. ¿No? A los efectos del presente protocolo, de este protocolo que hay que usar, se entiende por alquileres formales aquellos contratos de locación de inmuebles que hayan sido declarados ante la AFIP. O sea, ahora parece que hay contratos de locación en los cuales se le aplica el protocolo porque fueron declarados a la AFIP. Y hay contratos de segunda que no fueron declarados a la AFIP. Entonces, yo me pregunto, mañana tendría que dar la clase en la Facultad de Clasificación de los Contratos. ¿Qué tendría que decir? Contratos no declarados en la AFIP y una nueva clasificación, ¿no? Un nuevo concepto. Ahora los contratos parece que tienen una jerarquía por ser contratos formales para que se les aplique el protocolo porque fueron declarados a la AFIP, ¿no? Y bueno, sigue después la resolución, ¿no? Habilita al Ministerio, sí, a establecer convenios de comunicación con el Poder Judicial. Y otra vez el lenguaje, ¿no? ¿Qué significa que el Ministerio tenga que hacer un convenio con el Poder Judicial? ¿Qué le va a pedir el Poder Judicial? Esto es para todos los empleados judiciales, ¿no? Y me va a llegar un oficio diciendo, tengo que hacer una estadística de cuántas causas de desalojo hay con vivienda única, y tengo que llenar nombre, demandado, fecha de inicio, tengo que sentarme otra vez a hacer todo esto. Cada vez que ellos hacen un convenio, es trabajo que hay que hacerlo. Alguien lo tiene que despachar en el juzgado, ¿no? Es decir, esto ya es algo muy, muy casero entre nosotros, si quieren. Pero lean esto, ¿no? Lean que la tendencia es que una Secretaría de Desarrollo Territorial dice que hay que proteger a los vulnerables, sin duda. Pero hay que proteger a los vulnerables que tienen contratos registrados. No a los otros, no a los que no tienen contratos no registrados, porque esos no son formales. El contrato de locación no es formal, y se celebra oralmente, en forma privada, sin ningún problema, por escrito, por escritura, por lo que quiera. Eso dice el Código Civil y Comercial. Una resolución dice que ahora es contrato formal el que se registra en la FIP.
Y ese es el que merece protección, convenio, registración, etcétera, etcétera. Bueno, creo que demasiado, ¿no? Me gustaría escucharlos y ver qué otras inquietudes tienen. Bueno, muchas gracias, Mauro. Yo también justamente había apuntado no solo la resolución 5 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sino también la 8821, que hace referencia, ¿no? Un poco para matizar, no polemizar, pero matizar lo que hablas, que bueno, que genere este protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar, sobre todo para sectores vulnerables, ¿no? Familias monoparentales o de situación en violencia de género y personas con discapacidad mayores o en situación de vulnerabilidad, Estado protector, pero que efectivamente, obviamente, para poder detectar estas alertas tempranas requieren de labores judiciales, ¿no? Pero bueno, y también hacer mención que, decime si me equivoco, o sea, la visión civilista que has dado, también no dejar de lado este Programa Nacional de Alquiler Social, del cual habla la norma, que ya lo viene haciendo con el Procrear, ¿no? Es para tratar de desalentar las especulaciones inmobiliarias y que las inmobiliarias se queden con la fijación del valor del mercado de los alquileres. El Estado intercede con este programa de alquiler social, entre otras tantas cosas, como para contrarrestar y amortiguar el aumento de los alquileres. Bien, correcto, correcto. Sí, es exacto. La misma ley creó este programa. Lo que sí me permito decir es, estos programas, tanto como el protocolo, ¿no? Obviamente que tienen las mejores intenciones. Obviamente que uno no puede discutir que la finalidad tuitiva está y que hay que proteger a un discapacitado que está haciendo, sin duda, y que hay que generar mecanismos. Lo que hacemos ahora es decir, eso hay que hacerlo desde una función ejecutiva, o es lo que yo pienso, ¿no? No desde una función judicial. Argentina no solo tiene inflación económica, Argentina tiene inflación de leyes, reglamentaciones, resoluciones, y todo eso se judicializa. Es decir, lo que las personas no pueden resolver, lo que la intervención ejecutiva de los distintos ministerios y organismos del Estado, que está lleno, superpuestos uno con otro, no resuelve, lo patean para la justicia. Y ahora la justicia tiene que informar, ahora la justicia tiene que hacer estadística, y ahora la justicia tiene que ver si el tipo era discapacitado, si la cosa era, para informárselo al otro, no para decidir. Y eso insume recursos, medios, personal y demás, que es escaso ya de por sí en el Poder Judicial, y otro en problema la búsqueda de una solución. ¿Se entiende? Ese programa de alquiler social que vos mencionás, está bárbaro, se puede atar obviamente del Procrear. Lo que sucede es que se ha mostrado, por eso no lo mencioné, insignificante estadísticamente. De 1 millón y pico de contratos, 1.500.000, 700.000, no hay más de 14.000, 16.000, son muy pocos. Entonces, como programa, como idea, está buena, pero si no tiene asignado, no sé, 100.000 millones de pesos, no va a funcionar. Está claro que lo que quiero señalar es que todo ese tipo de programas son funciones hechas para los organismos ejecutivos, ¿no? Para el Totalmente claro. Desde la óptica judicial, esto es cuando se les pide a los jueces que hagan cosas y yo tengo que asignar casas. No puedo asignar casas a un plan de vivienda. O sea, eso me excede a mí, es horrible, no es mi función, ¿se entiende? Es decir, el problema judicial o la administración de justicia debería recobrar su rol, debería rejerarquizarse y decir, yo tengo que hacer esto, porque si no en realidad estoy haciendo de empleado administrativo, de juntador de datos, de llevar la información estadística a organismos públicos, burocráticos, que ya tienen empleados y superempleados que no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Es decir, esto se da mucho en los casos de desalojo, donde hay barrios de vivienda, que se mete la gente antes que se terminen y demás, y se termina judicializando. Pero por eso no mencioné lo de alquiler social. Yo creo que porque esto es un tema reiterado en los últimos 30, 40 años, cada 2 o 3 años se plantean estas cuestiones, porque nunca se toman soluciones que aspiren al fondo.
Entonces vos haces un parche, con otro parche, por ejemplo, decreto 320, renovado por otro decreto, y así seguimos. Entonces, es como que la gente siente el alivio, le van dando aspirinas, ¿no? La gente siente un alivio, pero al otro día te duele la cabeza otra vez, porque su problema es grave, su problema Es cierto. habitacional masivo, y no es que, bueno, lo arreglo con otra cosita. El problema es masivo y estructural. O sea, vos tenés que cada vez al laburante, al tipo que trabaja, le cuesta más año por año conseguir el sueño de una casa propia. Y ahí está la clave. Si vos no atacás eso, todo lo otro son aspirinas para un problema grave, que lo pateás para adelante, lo pateás y se va. ¿Y dónde desemboca? En la puerta de tribunales. Y Bien. después arreglate, ¿no? Bien. Acá voy a proceder a leer algunas preguntas que tuvieron. Bueno, Norberto Álvarez anunció que hay tormenta por San Andrés de Giles, pero efectivamente pudo mantenerse acá conectado con nosotros. Que, bueno, tenemos a Esteban Librandi, que cuando hiciste mención en cuanto al tema de la FIP y denunciar organismos colaboradores con la FIP, dice que en el foro laboral ya se hace en cumplimiento de sentencias cuando se detecta trabajo formal, se colabora. En cuanto al deber de informar, Erika dice que puede hacerse por oficio, o sea, obviar la carga esta, ¿puede hacerse por oficio? No. Norberto Álvarez dice que apoya esto también. No está, AFIP no está recibiendo nada en papel, nada. Por pandemia en este contexto y cuando pasen toda la situación de emergencia, pero el instructivo y lo que dice la resolución es solo entra por artículo 13 de la resolución, que es el sistema de comunicaciones judiciales virtual. Y no creo que cambie, no creo que cambie. Vos pensás que un oficio de Tierra del Fuego para que llegara a capital en papel no tiene sentido, no es mucho más teniendo en cuenta lo que le dije de la multa, ¿no? En el peor de los casos, al incumplidor que era el propietario, 250 pesos. O sea, no tiene sentido. Leandro también habla en cuanto a que el juez debe dar anuncio a la FIP previo al traslado de la demanda e informar, privaría del acceso a la justicia. Sí. No es que no te dan acceso, te ponen un escaloncito, una barrerita más, que a vos te hace pensar si te conviene hacer el juicio o no. Yo lo vería así. No funciona como decir, no te voy a dar traslado, sino que como previo debería hacerlo. Ahí tiene el juez dos caminos, o informa a la FIP o da traslado y sigue lo que dijo Diego, ¿no? Y sigue para adelante. Pero bueno, va a depender de en qué voluntad del juez o qué criterio del juez te caiga. Bien. Ya no me gusta, ya cuando depende de si uno hace blanco y el otro negro, depende en qué juzgado, ya no me gusta mucho. Bien, otras disquisiciones acá, Mariana Besone apunta bien la ley y dice que el deber de informar es previo a la ejecución del contrato y no al desalojo. El traslado de la demanda, dice el 16. Claro. Uno podría en estos casos, sobre todo en Capital, que funciona bastante aceitado, todo el sistema prejudicial te evita esta parte del traslado de la demanda. Yo me inclino a pensar que no va a faltar mucho que la FIP le diga a los mediadores, también van a tener que avisar si los contratos están registrados o no. A ver, ¿qué falla en esa lógica, no? Que el juez debería ser un tercero totalmente imparcial, que tenga la confianza de las partes que acuden a él. Ya sé que tal vez esto es muy naif lo que le digo, pero si yo tengo que ir a hacer una demanda o pedir porque algo me está pasando a un juez, y lo que ya veo, lo que alguien me dice, che, pero mirá que el juez te puede denunciar a la FIP, porque lo que subyace en el fondo es un fantasma, que es que una vez que me denuncian con la FIP, entro en el radar de la FIP y me verifican toda mi vida. Esto es lo que subyace y nadie lo dice. No es que es un problema del alquiler, no es que la FIP se corta y te mira solo ese contrato de locación. La FIP te mira todo después. Una vez que alguien denuncia a alguien a la FIP, una vez que una orden de intervención se dispara dentro de la FIP, esto es lo que es un poco sincero. El fantasma que tiene la gente es real. No es que te van a denunciar solo por un alquiler de 10.000 pesos. Después te revisan todo, tu tarjeta de crédito, te verifican los viajes al exterior, el auto, la cosa, la del colegio privado, después te verifican todo. Entonces, eso es,
A ver, lo que no debería estar en cabeza del juez, que es el tercero imparcial que resuelve el conflicto para el juez, al menos desde lo ideal, ¿no? El juez no debería recibir a los dos, escuchar a los dos y tomar decisiones. Ya sé que es muy ideal lo que digo, pero bueno, esto es un artículo que contamina esa visión. Si queremos resaltar el Poder Judicial, si queremos mejorar eso, deberíamos mejorar esa imagen, y con este tipo de normas no la mejoramos. Nadie va a salir contento cuando después que hizo una demanda, que tuvo un problema, que lo que fuera con su contrato, acude a un juez y la justicia ¿qué hace? Lo denuncia. ¿Y saben cómo va a llegar la orden de la FIP de intervención? En virtud de lo informado por el juez tal, del juzgado tal, por la presentación suya, ahora lo venimos a inspeccionar. Y ahora tiene 15 días, 10 días para informar toda su situación y ponerse al día de todas sus... Y no está bueno, ¿no? Bien. Acá del Departamento Judicial Mercedes hacen mención de que, bueno, ya se comunican con la FIP por juicios de alimentos, pero bueno, a mi entender, se estaría generando otro canal nuevo para comunicarse con la FIP diferente a aquellos, facilitándose. La diferencia, yo por eso le dije que era una tendencia, obviamente en familia se hace, obviamente en laboral se hace, esta y muchas otras comunicaciones, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. O sea, pero tengan en cuenta que en esas ramas, de alguna manera la justicia tiene un rol determinado que es un rol tuitivo, que no está en los contratos. En los contratos entre partes o en igualdad de partes no tiene la justicia ese rol tuitivo. Entonces, una cosa es que el juez laboral detecte alguna irregularidad e informe al Ministerio de Trabajo, una cosa es que una jueza de familia descubra o detecte alguna de estas cosas, entonces, porque está tutelando un interés superior, que es del niño en ese caso, o del trabajador, que es de protección constitucional por el 14 bis, y otra es en el marco de los contratos. ¿Se entiende? Es decir, acá el juez debería revisar bien su rol, ¿no? En los otros casos estoy de acuerdo, aunque mantengo la aclaración de decir, che, el Ministerio de Trabajo podría poner empleados y mandar a recabar esa información. La FIP podría mandar empleados a los juzgados y pedir ellos la información, en vez de que sea el juzgado el que tenga que brindarle esta información. O poner empleados todas las mañanas a hacer las comunicaciones, que no los tiene, ¿se entiende? Es decir, doy vuelta a las cosas. Está bien que haya que colaborar o que necesiten recabar información, pero esa es la tarea primera de esos organismos, de ARBA, de AFIP y de algún sector del Ministerio de Trabajo. Ellos se les paga por conseguir la información, por buscar, por verificar, no al empleado judicial, en este caso al juez, que el juez se lo va a delegar al secretario al empleado para que esté cargando estas cosas. Y después se quede peor y después la justicia se atrasa. Ahí está. Justamente acá ese ánimo corporativo de los empleados judiciales ha aprendido, y muchos dicen que sea carga del abogado quien lo haga, así no lo cargan los empleados, o en el previamente a correr traslado que imponga la obligación a la parte de hacerlo, qué sé yo, con los códigos que pueden llegar a dar o no. Yo creo que son códigos que maneja el juzgado, ¿no? Claro, Diego, y para esos que mencionaban esto, a ver, siempre se puede hacer de muchas maneras. O sea, la misma función. Uno quería recaudar, a ver, pongámonos, yo hice estas charlas varias veces, ¿no? Y en un momento me llamaron de la Cámara de Diputados, el diputado que se considera el autor de la ley, lo digo porque lo he charlado con él, Daniel Lipovetsky. Entonces, como yo decía esta cosa, dice, no, pero yo quiero una, entonces la Facultad de Derecho, creo que vos tuviste, Diego, se organizó una charla en la que él defendió la ley, una conferencia, entonces el diputado defendió la ley como autor de la ley, que presentó el proyecto con su firme, que escribió y demás, y yo le decía estas cosas. Entonces le digo, en un momento, primero, nos vamos a la primera, ¿usted alquiló alguna vez? No. Entonces muchas de estas cosas no las entiende, ¿no? O sea, tengo mi mayor y me llevo muy bien con él, ¿no? Pero bueno, él me llamó y me pregunta y dice, ¿por qué decís esto de la ley? Porque suceden estas cosas. Usted fue empleado judicial, usted tuvo, ¿no sabe quién hace estos informes? El tipo que está en esa entrada, o el primero, o el que está ahí. Y no está bueno. ¿Por qué? Porque como dijo alguien por ahí, bueno, que lo haga el abogado que cobra por eso. Para mí lo tiene que hacer el empleado de la FIP, si es información que tiene, o que lo haga el empleado de ARBA, o que lo haga, pasan una vez, nombran un procurador, tienen tantos cargos ahí, que pase cualquiera, preguntan, me prestan los expedientes y yo tomo la información. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué es? ¿Es discapacitado? No es que lean el expediente y que se lleven la información. Porque no es que se hace fácil esto. Esto es, a ver, es un menosprecio al empleado judicial, ¿eh? Yo lo veo clarísimo, no porque, a ver,
no porque sea corporativo, sino porque entiendo qué es lo que corresponde. De la misma forma que a veces me dicen los empleados de la FIP, uy, me hiciste hacer un informe terrible. Bueno, pero te pagan por eso. La verdad que yo no tengo los libros contables de la empresa, yo no tengo, o sea, es tu función, sos contadora de la FIP, cobras un plus por eso, y ahora el juzgado necesita tu informe. Y te pido un informe, no te pido de todas las... Y ahora esto es genérico, ¿no? Entonces, sí, más allá de no, lo corporativo. en este sentido me permito aportar que, ¿no? No solo en este aspecto, ¿no? La estructura de trabajo de un juzgado con el expediente electrónico y las vías de comunicación merecen replantearse, ¿no? No solo nos toca abordar el tema, pero abre hacia otros ámbitos de que ya la estructura de un juzgado ameritaría tener un informático, sí o sí, un informático en conocimiento de esto, más un cuerpo técnico para otros, ¿no? Juicios de daños y perjuicios, un mecánico, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, como tiene la justicia de familia. Y en cuanto a estos temas, obviamente, sin lugar a dudas, adhiero a tu postura, que no es la más feliz obligar al juez a hacer este tipo de tareas, donde acá hay otros aportes en el chat que están diciendo, bien podrían indagar la FIP, ya no ir a tribunales, sino que indagar lo mismo por la MEP, un apoderado, ir punteando donde aparecen estas cuestiones. Tengan en cuenta, ya es más profundo, ¿no? Es decir, esto, como les dije, es una tendencia que yo observo con mucha preocupación porque no veo voces continuamente, o sea, bueno, se nos murió de Lázaro, y de Lázaro decía algunas de estas cosas, ¿no? Es decir, dejen de trasladarle cosas que ustedes no resuelven o que son de su competencia. ¿Por qué se llega a una toma de un terreno? Porque nadie hizo nada. El Ministerio de Desarrollo, el de Hábitat, el otro, vivienda, aquello, infraestructura, nadie hizo nada. Entonces, después es muy difícil desatarlo. Y alguien tiene que decir esto, dejen de trasladar esos problemas a estas cuestiones. Hay alto nivel de evasión en Argentina. Bueno, revisen qué pasa con los impuestos, en vez de trasladarlo a que ahora los jueces tengan que informar y estar buscando, no quiero ser burdo, pero es siempre el mecanismo de estar buscando a ver quién buchonea para conseguir la información. Yo les aseguro que la información, la FIP, con el ejército y la tecnología que tiene, la consigue. La consigue con el mapeo, con las propiedades, con las cosas. A ver, ARBA se consigue, todo se consigue. No es necesario que lo haga el Poder Judicial y, a ver, no le queda bien, no es propio de la función constitucional, de mi humilde opinión, del Poder Judicial. Y después vienen todas las distorsiones, ¿no? A llegar al pobre empleado, que es el que después efectivamente tiene que hacer esto. Y se atrasa o no tiene acceso. Cuando hay otros que cobran y tienen esa función asignada, ¿no? Volver un poco a lo que corresponde. Vivimos tanto en la desviación que salen estas cosas y nos parecen normales. Estoy seguro, y yo en la próxima charla y alguno me dirá, miren, mi juzgado ya el juez dijo que sí, que informemos. Porque estamos tan acostumbrados a que nos imponen desviaciones y desviaciones que no pensamos y seguimos para adelante. Bueno, ¿qué voy a tener problema? Yo le informo y listo. Dice, pensando, ¿no? En boca de un juez o alguna cosa por ahí. Total, después lo hace el empleado. Después el empleado no puede cumplir con lo otro, después le piden, etc. Y así, ¿no? Es decir, hacer algo antes del traslado de la demanda, en el juzgado más rápido es una semana. Porque entre la firma, la cosa, el toque, si es una semana, ¿qué quiere? Entonces, a todos los procesos ahora le sumamos una semana. ¿Para qué? Para que la FIP tenga un dato un poco más calentito. Un dato que, ¿no? Muy bien. Bueno, Mauro, ya acá las preguntas desaparecen. No hay más. Agradezco en nombre del instituto y a título personal esta charla, porque hay que decirlo que es desinteresada, que tiene doble valor por parte tuyo. Acá Fernanda Gorostiaga dice muy buena charla, los felicito, saludos. Y yo creo que de este modo es una hermosa manera de despedirnos con este tema y la pasión que le pusiste. Acá queda grabada la charla, pregunta, no sé si Fernando Fasano está por ahí para decirnos, pero sí, acá yo veo que está siendo grabada, así que, bueno, Mauro, si querés despedirte, te cedo la palabra para despedirnos. Perdón que interrumpa. La charla queda grabada y se sube al canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales. La semana que viene, el lunes martes, ya está subido. Perfecto, perfecto. No, agradecerles a ustedes, a Diego, obviamente,
Es decir, él dice lo mío es desinteresado, lo de él también, lo de Fernando, o sea, todos hacemos esto porque creemos que es necesario que se haga. Si no, como les dije al principio, si pasan los días, todos tenemos muchos Zoom, muchas reuniones, todo virtual. La verdad que si no hacemos esto, pasan 3 meses y ¿saben qué? Ya salieron nuevas resoluciones, nuevos cambios y ya nos perdimos. Y después no somos eficientes en entender la complejidad del problema, porque saben, esto no se termina acá, como les dije, esto va a seguir, si a ustedes les interesa la temática, van a seguir dentro de resoluciones, modificaciones a la ley, problemas con los inquilinos, cuando llegue fin de año, cuando llegue la actualización, el domicilio electrónico, todas las cuestiones que tocamos hoy, todavía ninguna está cerrada. O sea, alguna demorará un poco más, un poco menos, pero es necesario darnos estos momentos. Hoy tocó este tema, obviamente hay otros y mucho más importantes también para analizar, pero agradecerles a ustedes porque hay 1000 cosas para hacer en una tarde y uno dedica tiempo porque tiene una verdadera preocupación, ¿no? Esto nos hace mejores, yo lo veo desde esa perspectiva. Charlo con ustedes, me enriquezco, a ustedes alguna de las cosas tal vez les resultará útil y con eso podemos avanzar. Así que muchas gracias por el espacio y por estar, ¿no? Bueno, muchas gracias. De esta manera nos despedimos. Así que hasta el próximo encuentro, quizás sea de la mano de Mauro o con otros, pero tarde o temprano va a volver Mauro porque ya es un invitado de la casa. Chao, chao. Muchas gracias.